hemos dado un seguimiento puntual a lo que está sucediendo con las diferentes caravanas de migrantes centroamericanos que desde mediados de octubre han comenzado a entrar en territorio nacional, a recorrer las carreteras del país en su intento de llegar a la frontera norte de México y poder entrar en Estados Unidos. Eso es lo que han dicho que esperan hacer, y los hemos visto pues recorrer una buena parte de nuestra geografía. Incluso algunas de ellas ya han alcanzado, algunos migrantes han alcanzado ya por esta vía la frontera norte. Vamos a hablar sobre esto. Tengo en la línea telefónica a Edgar Ramírez. Él es agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México. Edgar, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ti, Pascal. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se está preparando el gobierno de Estados Unidos ante la eventual llegada de estas caravanas a la frontera? Decíamos que en Tijuana ya algunos han arribado. ¿Cuál es la indicación que tienen por parte del gobierno de Estados Unidos y cuál es la coordinación que habrá con las autoridades mexicanas frente a esta situación, Edgar? Bueno, mira, en lo que hace la coordinación con el gobierno de México, hemos estado en contacto con ellos y con gobiernos de Centroamérica desde que estos grupos salieron de Honduras, sobre todo en este momento para garantizar que los flujos en nuestra frontera compartida, los flujos regulares, comerciales y de turismo, continúen sin ningún problema. Ahora, las preparaciones que estamos llevando a cabo de forma unilateral, por así decirlo, pero ciertamente informando al gobierno de México, pues es el despliegue de un mayor número de recursos, tanto humanos como tecnológicos. Como tú sabes, hubo una proclamación el viernes de la semana pasada por parte del presidente de Estados Unidos, lo cual también cambia la dinámica de la frontera, entendiendo que la mayor parte de las personas, si no todas, que viajan con estos grupos lo hacen sin documentos vigentes de migración, sin pasaporte y sin visa. La proclamación que se emitió el viernes indica que las personas que deseen acogerse en Estados Unidos a protección en la forma de asilo pueden hacerlo solamente al presentarse en una garita oficial. Aquellas personas que decidan entrar a Estados Unidos de forma irregular entre las garitas no podrán acogerse a esta forma de protección. Aparte de que, como tú ya sabes, el tema de entrar a Estados Unidos de forma irregular entre las garitas es considerado un crimen. Entonces, aparte de eso, la autoridad migratoria mantiene la opción de procesar a cada individuo de forma administrativa o presentar cargos penales, que en el más mínimo de su consecuencia lleva hasta un máximo de 6 meses de prisión. ¿Qué sucedería si, digamos, optan estos grupos de migrantes centroamericanos por utilizar las garitas, digamos, entrando en grupo, tratando de entrar en grupo y de entrevistarse con la autoridad migratoria en Estados Unidos? ¿Serían tomadas en cuenta entonces estas solicitudes de refugio? Bueno, mira, el tema de solicitud de refugio es un tema que aplica al individuo, no es algo que se aplica a un grupo en general. Ahora, como mencioné, la tarea principal de nuestras garitas, y como dije, el propósito de la coordinación con México en este momento, es el de mantener el flujo legítimo de mercancías y de personas. La tarea principal de estas garitas es precisamente esa. Nosotros vamos a asignar recursos adicionales a las garitas para procesar este creciente número de migrantes que no tiene documentación para entrar a Estados Unidos, pero no, lo que va a suceder es que no van a tener acceso a las garitas en grupo, y basado en la necesidad operativa y la capacidad operativa que tienen nuestras garitas, procesaremos a un cierto número de personas cada día. Para darte un ejemplo, en la garita de San Isidro, que es la más conocida y es a donde aparentemente parte de este grupo se encamina, Sí. ya existen, antes de que llegara esta caravana, ya existen unas 2,000 personas que han estado esperando acceso para poder ser procesados. Estas personas han estado esperando un poco más de un mes. Uh-huh. Entonces, al añadir, no sé, 4 o 5,000 personas, pues puedes ver que el tiempo de espera se va a ir a meses, no a semanas.
Y esto es porque están eligiendo un solo lugar en donde hacerlo. Obviamente, el gobierno ha puesto a la disposición las garitas a lo largo de la frontera, pero el grupo decidió irse a un lugar donde hay 2 garitas donde quizá pudieran hacer esto. Así que el Sí. tiempo de espera será bastante largo. ¿Hay algún punto, alguna garita en la frontera que en este momento pues no tenga tal carga de personas, Edgar? Claro, hay diferentes garitas en el lado de Chihuahua, de Coahuila y de Tamaulipas que no tienen esa carga. Claro que en cada lugar, por ejemplo, hay garitas específicas en Ciudad Juárez que en las últimas semanas recibieron un poco más de migrantes. Ujú. Ciertamente garitas como en Nuevo Laredo, que tradicionalmente tienen una carga importante de migrantes en esta condición que tratan de presentarse, pero hay muchas otras garitas que no tienen esa carga de migrantes que están tratando de entrar sin documentos válidos. ¿Cuál es el tiempo promedio para procesar una solicitud de refugio, de asilo? Bueno, toma algunas horas a cada oficial. Esto requiere una entrevista específica del individuo que llevan a cabo los oficiales de aduanas y protección fronteriza. Y seguido de esto hay una entrevista de expertos en el tema de protección, en el tema de asilo, para valorar las condiciones que reúne cada individuo. Así que cada una de las solicitudes se toma varias horas solamente en el proceso que se lleva a cabo en esa garita. Sí. Después de eso, obviamente, hay un proceso de en dónde alojarlos durante los siguientes días y semanas para que ese proceso siga. Bien, hay posibilidad, aquí hemos dado cuenta a través de nuestros corresponsales que el paso por la frontera, el paso normal con documentos por las garitas se ha vuelto un poco más lento en los últimos tiempos, en los últimos días. ¿Esto está relacionado de alguna manera con las caravanas? ¿Hay, digamos, pues nuevos procedimientos puestos en marcha con motivo de la pues inminente llegada de estas personas o no hay ninguna relación, Edgar? Mira, Pascal, el hecho de que aumenten los tiempos no necesariamente tiene algo que ver con el arribo de estos grupos. Ujú. Lo que sí puede haber afectado en diferentes lugares son los ejercicios que hemos estado llevando a cabo en las garitas. También los hemos llevado entre las garitas, estos claro no afectan al tránsito en las garitas, pero los ejercicios que hemos llevado precisamente para asegurarnos que podemos proteger esa infraestructura sí ha causado que cerremos algunos carriles en cada garita. Te puedo decir que, por ejemplo, en California, desde el día de hoy se van a cerrar algunos carriles precisamente para instalar equipo y tener recursos disponibles para evitar que grupos grandes de personas puedan tener acceso a la garita. Esto, sin duda, en esas garitas va a tener una consecuencia negativa para ese tráfico regular que experimentan estas garitas, que de por sí ya siempre son garitas con mucho flujo. Bueno, y por último, ¿cómo ven ustedes el tema de los traficantes de personas relacionados con estos grupos? El día de hoy aparece como nota principal del periódico Excelsior, pues una advertencia del secretario de Gobernación en ese sentido y también pues cómo el gobierno de México se está coordinando con el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de los países de Centroamérica pues para tratar de evitar que estas personas que, pues por las entrevistas que hemos visto con ellos, evidentemente son personas que enfrentan una situación difícil, pues no sean presa de traficantes de personas. Pues mire, Pascal, lamentablemente este tipo de migración es muy vulnerable, aún con las mejores intenciones que pueda existir por parte de quienes organizan este tipo de movimientos y de los mismos migrantes. Pero ciertamente el crimen organizado al cual pertenecen los traficantes están buscando oportunidades para lucrar con la necesidad de las personas. Así que lo vemos con preocupación. Aparte de esto, sabemos que al migrar en grupos tan grandes es muy alta la posibilidad de que se den incidentes de violencia, aun cuando no sea un tema específicamente de trata o de tráfico. Ujú. De tal suerte que este tipo de migración sí representa muchos problemas, muchos riesgos para los integrantes de estos grupos, especialmente para los más vulnerables como son mujeres y niños.
Pues Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchísimas gracias. Hasta luego.